Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Hoy ya es el 12º webinar y último de lo que sería el semestre 2021-1. Para el día de hoy voy a compartir con ustedes pues, las actualizaciones que se han venido haciendo durante el semestre en el tercer corte en la plataforma Saya, ¿ok? Entonces, importante pues saber el recorrido. Ya nos queda prácticamente una semana de cierre para finalizar el semestre. Por aquí anteriormente pues les había dejado a ustedes, antes de entrar digamos en el resumen que voy a hacer del tercer corte, la semana pasada pues hubo un evento correspondiente a tecnología y administración que lo organizó el instituto para ustedes. Por aquí yo les había dejado como un foro donde ustedes colocaban su participación en ese evento y pues adicional se les daba un punto por asistencia en ese evento. Ojalá lo hayan revisado. Esto es adicional a lo que sería la nota del tercer corte, ¿ok? Para que lo tengan pendientes, entonces está por allí. Ya entrando en materia de tercer corte, recordándoles que, bueno, que teníamos que hablar o manifestar cómo serían esos elementos para conformar lo que es el manual de normas señaléticas, ¿ok? Y, por supuesto, estructurándolo a manera de fichas señaléticas, que es una manera de decir las especificaciones de lo que es el diseño de señalética y señalización. Entonces, aquí en estas unidades, como siempre, pues les he colocado lo que serían las lecturas recomendadas a través de una carpeta de cómo sería la estructuración o la organización de los manuales señaléticos, ¿ok? Su forma ideal, que a través de un cierto recorrido se escoge un sector o un espacio, ya sea público o privado. Debemos entonces colocar de alguna manera pues esa distribución a manera de plano de recorrido o plano de distribución y marcar los elementos que se van a señalar, que están a favor o tienen esa problemática de no señalización. Y bueno, de allí la estructura, se realizan los pictogramas, se dice el mensaje y con una serie de especificaciones técnicas que, bueno, que ya de alguna manera en los pasados webinars pues se había explicado. Igualmente, en el libro de la unidad 3, que estaba por acá, pues se había colocado también lo que es una pequeña conceptualización del manual y de ficha señalética con su respectivo contenido y respectivos objetivos a cumplir. Y a su vez, algunos enlaces recomendados para que se guiaran sobre todo en las actividades. Allí yo les he dejado ejemplos de cómo se conformaría un manual y cómo se diseña un manual de señalética, ¿ok? Entonces, pues allí tenían ciertas referencias para revisar, ¿ok? Antes de adentrarse a realizar las actividades. Por aquí también dejamos un video referido a lo que es el diseño de señales, digamos el común de cómo es ese proceso de diseño para poder hacer esas señales diarias que vemos en los distintos espacios urbanos. ¿Ok? También pues recordarles que están las sesiones grabadas de anteriores, ¿ok? Aquí en esta página. Tuvimos para las evaluaciones entonces un foro de diseñadores donde la participación es importante. Esto equivale a 5 puntos dentro de un 20%. ¿Okay? La idea era que ustedes participaran altamente durante todo este corte con comentarios de valor, con dudas al respecto de las actividades, de repente complementar la información si ustedes consiguieron algo, porque la idea del proceso de diseño del manual de señalética pues daba para eso, ¿no? Para de repente un estudiante consiguió algo que no estuviera allí, que pudiera complementar, pues eso era bienvenido y así. Compartir de esa manera dentro de ese foro
y a su vez, obtenían la puntuación necesaria. La idea era pues simular, ¿no? Simular como si estuviéramos en una clase presencial, de manera de ir valorando sus comentarios, no solamente por mi parte, sino por parte de ustedes. Había que tener una interacción allí. Lastimosamente, pues no fue lo que yo esperaba, por lo menos en el caso de ustedes de Diseño Gráfico 5, pero bueno, sirvió en otras instancias, en otras materias. Igualmente, en la ficha señalética quise complementar con la creación de señalética corporativa, y allí pues aparecen ciertos esquemas, ciertos elementos y especificaciones a nivel de un espacio abierto donde se colocan ese tipo de elementos, de señales. Entonces era interesante que pudieran observar este video. Igualmente pues se colocaron aquí, por decir, 2 arriba en la parte de la unidad 3, 2 sesiones grabadas acá y 2 sesiones, esta va a estar grabada, pues se va a colocar aquí. Ya la anterior estaba aquí colocada, la número 10. Bien. Para terminar de hablarles entonces de las actividades, entonces también tenían un brainstorming que es donde ustedes debían colocar pues todo ese proceso de diseño, todo ese proceso creativo que van a tener o que iban a tener con respecto a los manuales de señalética creados por ustedes para un sector donde ustedes estén ubicados en este momento. Debido a que, bueno, la idea se ocurre porque en estos momentos pues es complicado, digamos, salir digamos, de la zona donde estamos, del sector, pues la idea era estudiar un poco a nuestro alrededor qué problemática de señal pues teníamos, de señalética teníamos o tenemos, ¿ok? Entonces, todas estas 3 actividades estaban relacionadas, una para participar, entonces, como les decía en el foro, esta para, digamos, vaciar todas las ideas, todo el contenido de manual de señalética. Entonces, esta tarea estaba estipulada hasta hace poco, hasta el 17 de julio, si más no recuerdo, ¿ok? Obviamente, pues deben tener... Bien, les decía entonces que, bueno, que tomaran en cuenta los 300 metros con respecto a su ubicación a nivel de, digamos, de todos sus lados, ¿ok? De norte, sur, este y oeste, de manera que pudieran entonces tener un bagaje en espacios, es decir, puede que dentro de su sector pues haya calles que no estén codificadas o que no estén señaladas, de repente edificaciones que son de importancia, por ejemplo, escuelas, hospitales, tal cual como se señala allí en la actividad, ¿sí? A lo mejor iglesias, o bueno, para llegar a su ubicación, pues a lo mejor no hay una señalización adecuada, entonces pues se requiere de solventar esa situación. Entonces a través de si se quiere, este manual, este diseño de señalética, este sistema de señaléticas, podríamos lograr entonces complementar un manual de señalética para ese sector, ¿ok? Entonces ese era quizás, y es el propósito del aporte que tiene esta actividad, ¿ok? Y bueno, entonces aquí en este brainstorming era colocar todas las ideas aquí en el mapa mental, a manera de mapa mental lo podrían hacer, es colocar todas y cada una de ellas, ¿sí? Y allí pues hay un listado de qué pueden hacer. Es importante colocar los bocetos, todo, digamos, el material que pudieran estarse utilizando para esas señales, y el proceso de elaboración del manual, también una parte quizás de la diagramación de cómo puede ser. Entonces es importante aún porque, fíjense, les decía que el cierre de la actividad estaba hasta el 17 de julio. Yo tenía unos días por allí de extensión, sin embargo, lo coloqué hasta el día de mañana 24, ¿ok? Entonces hay chance de entregar esta actividad hasta el 24 de julio. Aquí pues lo señalo, ¿ok?
24 de julio hasta horas de medianoche. Entonces, para los que no hayan entregado ese enlace del brainstorming, ¿ok? Recuerden que ese brainstorming, hablando de enlace, lo pueden hacer, ese brainstorming, ese mapa mental, lo pueden hacer a través de plataformas web. Han entregado en Canvas, han entregado en Goncourt, han entregado también en Prezi, también es una buena plataforma para hacer mapas mentales o desarrollar el brainstorming que les estoy solicitando. Lo único que deben hacer entonces es entrar a la actividad una vez terminada, ¿verdad? Y colocan el enlace para yo poder abrirlo por allí, ¿ok? Entonces es lo único que deben hacer. Bien, una vez que finalicen esto, ¿sí? Tienen la otra actividad que ya es la realización del manual. Allí pues hay un diseño, por supuesto, tanto de elementos de señales y de señalética, es decir, a través del diseño de pictogramas, diseño de tipografía, de las flechas, de todos los elementos que conforman un sistema señalético, ¿ok? El color, el marco, o, la orla, ¿ok? Eso lo aprendí hoy, por cierto, lo aprendí este semestre gracias al glosario, ¿ok? No había fijado ese concepto. Ok, y luego ese manual de señalética pues tiene esas propiedades, se entrega como un manual quizás corporativo, pero en este caso sería manual de señalética, donde este manual de señalética pues tiene una imagen visual, continua, coherente, ¿ok? Y referida, por supuesto, al sistema de señalética que ustedes están implementando en su sector. Entonces, como allí dicen, pues es el mismo actividad, lo único que aquí ya es la presentación formal, ¿ok? Deben tener en cuenta, pues entonces, los 300 metros a su alrededor, ¿ok? Han preguntado, sobre todo en la parte del croquis, en Telegram, que he visto esas confusiones que han tenido por allí. A ver, cuando hablo de croquis, pues la idea es que ustedes como diseñadores, obviamente, pues deben tener esa mirada quizás a lo que sería el Google Maps, ¿ok? Entonces, pueden ustedes agarrarlo y editarlo, esa distribución, a la manera como ustedes prefieran. Lo ideal es que no fuese una simple captura de pantalla, a lo mejor esa captura de pantalla tiene una edición, ¿sí? de imagen, de fotografía, donde ustedes, ese croquis, entonces luego pueden colocar identificando las señales o dónde van a estar ubicadas las señales. O es decir, dónde está ubicado, por ejemplo, una iglesia, o lo que está señalando, o, una escuela, la calle, etcétera, a través de flechas. Es como una especie de sistema de organización. Eso debe hacerse, ¿ok? Ya sea, por ejemplo, en este caso que tenemos analizando un espacio abierto, si se quiere, un espacio urbano, dependiendo obviamente del sector donde esté. Si alguien vive en un sector semirural o rural, pues también es válido. Pero sigue siendo un espacio abierto porque, bueno, ustedes están fijándose en todo lo que está pasando a su alrededor. Ahora, si nosotros tuviéramos la oportunidad de diseñar en espacios cerrados, puede ser en un edificio en específico, en alguna institución, pues es adecuado también colocar el plano de distribución. Es decir, en ese caso, pues serían los planos de distribución de ese edificio, ¿ok? De cómo está conformado los espacios cerrados, oficinas, en dado caso si fuesen oficinas, si hay la ubicación de baños públicos, si hay ascensores, etcétera. Entonces, esos elementos deben estar ubicados como una especie de vista ortogonal, que eso sería digamos, la palabra técnica, obviamente a nivel de plano de planta, ¿ok? Entonces, nosotros como buenos diseñadores, ese plano de planta no lo presentamos como los arquitectos que presentan digamos, ese plano técnico, sino que se edita a través de una manera más gráfica. Entonces, el plano de distribución que ustedes están manejando en este momento para la actividad, pues debería presentarse de una manera también gráfica que sea coherente con
imagen que están mostrando dentro del manual. Esa es la idea con ese croquis, ¿ok? La edición. Yo no sé si ustedes han visto, de repente pudiéramos, se me hace, digamos, más fácil decirles como ejemplo, no sé si el Sambil sería ejemplo para ustedes, de cuando colocan la distribución, dónde están los locales y dónde la distribución. Fíjense que no aparece cuando colocan ese tipo de señal, ¿ok? Que es como una especie de cartel, o pudiéramos llamarlo también un tótem de información. Entonces aparece una distribución de recorrido de esa planta que ustedes están recorriendo, ¿sí? De ese espacio que están recorriendo, puede ser un primer piso o un nivel sótano, por decirlo. Entonces aparecen en los centros comerciales, por ejemplo, en este caso que estoy diciendo del Sambil, pues aparecen esa información como un plano de distribución, pero esa gráfica que aparece allí está editada, está a la manera de, de lo que sería el corporativo de la imagen del Sambil. Entonces, lo mismo va a pasar, tomando ese ejemplo, lo mismo va a pasar con su croquis, con el croquis que ustedes están levantando, lo están definiendo. Entonces, lo generan a través de esa marca que ustedes están colocando en el manual. ¿Ok? Esa es la idea con el croquis. Bien. Hay ejemplos, he colocado ejemplos, lo único es que esos ejemplos, por lo menos en ese caso del croquis, pues fue simplemente captura de pantalla y ya, digamos así, coloquialmente no se mataron la cabeza en mejorarlo. Y pues la idea con ustedes es que sea mejor de lo que está, lo de los ejemplos que se están presentando. ¿Ok? Entonces, bueno, tienen acá también una propuesta de estructura, tanto para colocar lo que se debe mostrar y, por supuesto, en la ficha señalética, o lo que se habla de ficha señalética, pues serían las especificaciones, tanto de lo que va en el manual y la ficha señalética a manera de esquema. ¿Ok? Entonces, luego de que ustedes ya hayan terminado toda esa organización y esa edición o ese diseño editorial del manual, colocando todos los elementos y todo lo que nos dice acá, ¿verdad? Analizan los 7 espacios y a través de esos 7 espacios colocan por lo menos 4 pictogramas para los espacios que van a utilizar o que van a ser señalizados, ¿ok? Independientemente sea el programa de edición, ¿ok? Illustrator, les coloqué InDesign, o Corel, etcétera. Hasta el mismo Photoshop puede servir para diseño editorial, para diseñar, ¿ok? Entonces, el rango debe ser por lo menos mínimo de 10 páginas, ¿ok? Una vez terminado, entonces lo convierten en formato PDF y lo pueden subir a una plataforma como issue.com o flipmax.com, ¿ok? Bueno, aquí les decía que cualquier cosa pues fueran al foro de diseñadores, fíjense que está relacionado. Esta actividad pues tiene 20 puntos, es otro 20%. Está estipulada hasta el 24 de julio, es la recomendada. Sin embargo, por aquí también, fecha de entrega no me aparece por acá, pero extendí la fecha de entrega límite, cierre definitivo, sin prórroga, hasta el 31 de julio, esta actividad, ¿ok? Porque fíjense que apenas hay 2 que han enviado y ustedes son alrededor de 30 participantes. Entonces, bueno, ahí hay un chance por aquí de la entrega, una semana un poco más relajada, de manera que pues entreguen un buen manual de señalética que el sector de ustedes, estoy segura, se lo merece. ¿Ok? Y bueno, esto por aquí en cuanto a actividades. Entonces recordarles que el foro de participación que tuvieron allí y el brainstorming, ¿okay? La tarea del brainstorming, están dentro de un 20%. Recordarles también que entonces la propuesta de diseño de señalética es otro 20%, allí sumaríamos el 40% del tercer corte.
Bien, una vez que, bueno, se termine todo el proceso, tanto de entrega, de evaluación por parte mía, van apareciendo en la parte de calificaciones, luego de que ustedes hayan entregado, es decir, que deben estar pendientes una vez que entreguen. Por lo general, pues no va a tardar 2, 3 días, porque recuerden que no solamente tengo esta materia, sino que, bueno, tienen que tener un poquito de paciencia, pero ya a partir del 31 estarán apareciendo todas las calificaciones, ¿ok? Y lo que está pendiente por allí de calificar, ¿ok? Y bueno, aquí yo les dejé un bloque de despedida, ¿verdad? Obviamente, pues, deseándole todo el mayor de los éxitos ya para finalizar, ¿ok? Por acá también en esta página va a aparecer el récord y notas definitivas de diseño gráfico, ¿ok? Y también por acá, pues les he dejado muy a propósito, pues un video de John Moore, ¿ok? Entonces, es bueno me gustaría que lo escucharan, que lo vieran. Fíjense que, bueno, es relacionado al uso de pictogramas, ¿sí? Como haciendo la relación de la canción y serie de ilustraciones allí muy, digamos, no genéricas, sino muy sintetizadas con respecto a lo que dice la canción, ¿ok? Claro, el video ya tiene más o menos ciertos años por allí, pero me gustaría que lo observaran. Bueno, y no siendo más por el día de hoy, bueno, yo me despido y bueno, muchas gracias por su atención este semestre y hasta luego.